son los concentradores de canal parabólico? Bueno, pues es un tipo de colector solar que consta de un tubo absorbedor, que es el que se coloca en digamos, en la parábola, ¿no? En el eje de la parábola del colector, una cubierta de vidrio concéntrica transparente, que esto funge como para minimizar, ¿no? Que son las pérdidas de calor. Eh, a diferencia de un tubo convencional que está expuesto literalmente a la intemperie, ¿no? Entonces, con este motivo, los procesos de transferencia de calor pues se minimizan, ¿no? Lo que es más que nada convección y radiación, ¿no? Eh, También tiene una placa reflectora parabólica, que es la placa de baja temperatura. Ahorita voy a explicar lo que es los concentradores de canal parabólico. Es muy cercano a uno y como está en forma de parábola, pues los rayos del sol inciden sobre esta placa o esta lámina y se refleja o se concentra en lo que es el tubo absorbedor. Por el tubo absorbedor pasa un fluido de trabajo que comúnmente es agua y pues se calienta y ya luego ese calor se aprovecha para otros procesos. Como dije, el tubo absorbedor se coloca en la línea focal de la parábola con el fin de concentrar la energía que provee el sol, ¿no? De la radiación solar. De igual manera, la cubierta transparente concéntrica se utiliza para minimizar los tubos, las pérdidas del tubo, como había dicho. Mantiene una presión de vacío estable dentro de la misma. Y pues también en algunos casos se emplea, bueno, en la mayoría de los casos se emplea una estructura rígida que es un sistema de seguimiento, precisamente para eso, ¿no? Para poder aprovechar la máxima energía del sol, pues a lo largo de todo el día, ¿no? El tipo de seguimiento, pues igual depende de la zona. Comúnmente es un sistema de seguimiento este-oeste, desde que se oculta desde que se pone, ¿no? Hasta que aparece el sol. Y eso igual depende, ¿no? Hay unos que tienen pues, doble seguimiento, es decir, que igual se pueden, o sea, que depende igual, por ejemplo, de la latitud y de la estación del año, ¿no? Porque ya saben que el sol pues, va subiendo y va bajando en invierno. Bueno, básicamente, a grandes rasgos, eso es un concentrador solar de canal parabólico y los principales elementos, ¿no? que tiene. Ahora bien, como dije, son de mediana temperatura, algunos otros son de alta temperatura, eso ya depende del tamaño del sistema. Operan de 50 a 400 grados Celsius y pueden ser empleados para dos aplicaciones pues, principales, ¿no? Una es la generación de calor de proceso y otra es la generación de energía eléctrica a través de este calor de proceso, ¿no? de un vapor. Bueno, en esta gráfica, aquí bueno, es una gráfica de nivel de temperatura en base al tipo de tecnología. Aquí se pueden ver los colectores, los flat que son los planos, los evacuados, los SCPs, digamos el pequeño a escala pequeña, los Fresnel, y también los otros que son ya a escala grande, ¿no? Que ya son, digamos, de hasta 400 grados Celsius. En esta parte se ve lo que es la aplicación, la brecha, ¿no? Por ejemplo, equipamiento textil, madera, en plástico, comida, papel, bueno, entre otras aplicaciones, ¿no? En algunos de esos pues son estacionarios y estos de aquí ya tienen un tracking, ¿no? Es un sistema de seguimiento para aprovechar mejor la radiación del sol. Ahora bien, el objetivo principal pues de la presentación es modelar este CCP, ¿no? Y es, como les dije, es muy similar al colector porque voy a seguir igual una serie de pasos, ¿no? Para poder culminar en el cálculo de la eficiencia térmica. Muy bien, entonces vamos a pasar desde presentar, ¿no? Los datos, ¿no? Incluir los datos, nuestros inputs, que son los parámetros de diseño, parámetros ópticos, parámetros ambientales. Son parámetros que al menos conocemos, ya sea de la hoja de datos del CCP, o en el caso de los ambientales, pues son ya de los datos climáticos, ¿no? Del lugar. Y luego vamos a ir calculando lo que es la eficiencia, las pérdidas, la temperatura, algunos otros parámetros hidráulicos y culminar con la eficiencia térmica. Bien, en cuanto a los parámetros de diseño, pues aquí los tengo englobados en este cuadro, que son principalmente puros parámetros geométricos.
como el largo, el ancho, diámetros del tubo, área del tubo, distancia focal muy importante, ángulo de borde, ahorita lo voy a explicar, radio de la parábola, factor de concentración igual es muy importante. En cuestión de los parámetros ópticos y algunos otros geométricos, está la reflectividad, la transmitancia, la absorbancia del tubo, la reflectancia de la lámina, que tiene que ser muy cercana a 1, la transmitancia es la transmitancia del tubo, ¿no?, concéntrico de vidrio, que tiene que igual a ser muy cercano a 1, la absorbancia del tubo receptor igual tiene que ser muy cercano a 1, la emisividad pues tiene que minimizarse, el factor de intercepción, que igual te lo voy a explicar, el ángulo de incidencia de los rayos solares. Esto, a diferencia del colector plano, no lo consideraban porque aquí, como ya tiene un sistema de seguimiento, ya afecta lo que es la posición del CCP en función de del haz de la radiación. Y finalmente el factor geométrico, ¿no? Y de los parámetros ambientales, pues los tres conocidos: temperatura ambiente, radiación solar y velocidad del viento. Listo. Comenzando con los parámetros de diseño. Bueno, pues aquí se puede ver en la gráfica, es una gráfica de corte transversal, es media parábola. Aquí está el tubo y aquí está la lámina, ¿no? Primeramente podemos ver la distancia focal, ¿no? Una parábola, aquí está el foco donde se coloca el tubo. En el tubo pues tenemos dos diámetros, el diámetro interno, el diámetro externo. Si el tubo tuviera ahorita lo estamos considerando como un tubo simple, un tubo desnudo que no tiene la cubierta de vidrio. Si tuviera la cubierta de vidrio hay que considerar también el diámetro de esa cubierta, etcétera. También tenemos lo que es ahora sí el ángulo de borde, que es esta phi, que es un ángulo, como aquí lo dice la descripción, es un ángulo formado entre el eje del CCP y el rayo solar reflejado en la línea focal. Es decir, viene la radiación, se refleja y, bueno, se refleja y se concentra, ¿no?, en el tubo. Entonces, de la línea focal, obviamente del centro, del eje de la parábola, con ese rayo, pues ahí sería ese ángulo de borde. Son dos, el phi y el phi r. El phi va variando hasta que alcance el phi r, que el phi r sería el ángulo de borde máximo. Es decir, si el ángulo, la lámina, ¿no?, de la parábola termina aquí, pues cuando venga un rayo, lo más probable es que se refleje exactamente en la punta, ¿no?, se refleje y se concentre en el tubo. Entonces, eso es muy fácil saberlo. Es muy fácil saberlo conociendo cómo es el tipo de parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque si trazamos una línea aquí con la línea del eje, pues se forma un ángulo de 90 grados. Comúnmente los CCP son de 90 grados. Esto es, si nosotros tomamos una lámina más grande, ¿no?, pues el ángulo de borde va a ser más grande. Si terminaría, por ejemplo, hasta aquí, a ver, si termina, por ejemplo, hasta aquí, ¿no?, donde suele verlo, pues el ángulo de borde se limita a este ángulo. Hay unos de 70, algunos son de 60, de 45, ¿no? Eso igual depende del diseño del CCP. Y el radio máximo, ¿no? El radio máximo, que es esta R. El radio, perdón, y el radio máximo, que sería la distancia, ¿no? Entonces la distancia y luego es el ángulo entre ese radio y el eje de la parábola. Y finalmente todo lo que es la distancia, aquí como es media parábola, pues la otra media sería WA. Y ya pues la mitad sería W medio, ¿no? Sería el semi-ancho de la parábola. A grandes rasgos, esos es los elementos básicos, ¿no?, de diseño de un CCP que nosotros podemos considerar al momento de hacer los cálculos respectivos, ¿no?, sobre todo en la modelación. Bueno, ahora voy a pasar voy a seguir con los parámetros de diseño, pero en algunos casos, algunos elementos como el ángulo de borde, el ancho, por ejemplo, el propio ancho de la parábola, cuando tenemos sobre todo que diseñar, no los conocemos. Si viene de fábrica, del fabricante, bueno, nos lo da. Pero en el caso de que nosotros tenemos que diseñar, porque estamos estudiando, estamos variando estos parámetros, un análisis de sensibilidad o lo que sea, a veces no conocemos algunos parámetros, pero lo que sí podemos es calcularlos en función de otros parámetros. Y aquí están estas dos ecuaciones que calcula lo que es el ángulo de borde y el ancho de la parábola. Para el ángulo de borde tendría yo que conocer al menos dos parámetros, que son la distancia focal y el ancho de la parábola.
para que yo calcule el ángulo de borde. Por otro lado, si necesito calcular el ancho y conozco el ángulo de borde, pues como ven la distancia focal hay que conocerla sí o sí, ¿no? Entonces simplemente se despeja esto y pues ya tenemos lo que es la WA, ¿no? El ancho de la parábola, ¿no? En función del ángulo de borde. Y eso sería todo. De esa manera nosotros podemos calcular uno en función de los otros dos. ¿Ok? Bueno, y también lo que son las áreas, que igual son muy importantes. El área, en este caso son dos, que es el área de la lámina, es decir, de la apertura de la parábola, y el área superficial del tubo absorbedor, que sería la R. La A, pues es muy fácil, es simplemente multiplicar el ancho, ¿no? Por el largo, ¿no? Por el largo. Y el área superficial, pues sería pi por diámetro, sería el perímetro, ¿no? Por el diámetro, por la profundidad del tubo. Y con base en esto, si ya conocemos estos dos parámetros, podemos calcular lo que es el factor de concentración, que simplemente es una división entre el A y el AR. ¿Qué pasa con el colector plano? Bueno, voy a tratar de hacer el dibujo. Con el colector plano, pues tenemos el área de la, digamos, voy a llamarle AC, que es el área del colector, de la cubierta de vidrio, y debajo de la cubierta de vidrio tenemos la placa, ¿no? La placa absorbedora por donde van los tubos, donde pasa el fluido. Y yo le llamé, creo que AP. Pues, ¿qué pasa? Que normalmente en los colectores esta área es igual a esta área, ¿no? Son iguales. Pues si nosotros tratamos de calcular el factor de concentración, nos va a quedar que el factor de concentración es 1. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque es un colector, es decir, no está concentrando nada en la placa absorbedora, ¿no? Es la misma área, se mantiene. Pero en este caso no, porque tengo un área que es más grande que la área del tubo. Entonces, es igual es otro parámetro de diseño porque yo puedo tratar de, digamos, voy a reducirle el diámetro a este, reduciendo el diámetro, reduzco el área. Si reduzco el área, ok, la concentración aumenta, ¿no? O si maximizo el área de aquí, pues la concentración aumenta. Si maximizo el área de aquí, la concentración disminuye, etcétera, ¿no? Por eso es otro parámetro de diseño que igual se puede variar. Y ya, entonces esa sería la fórmula para calcular el factor de concentración, que es una razón del área de apertura entre el área del tubo receptor, el área superficial del tubo receptor. Si el tubo receptor tuviera una cubierta de vidrio, pues habría que considerar el área de esa cubierta de vidrio también, como había dicho. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o duda. Si no, continúo. Muy bien, todo bien, creo. Ahora sí, voy a continuar con lo que es la eficiencia óptica. Esto es casi exactamente igual que en el colector solar, donde se tenía que multiplicar la transmitancia, la absorbancia y, bueno, otros parámetros, ¿no? En este caso, de la eficiencia óptica hay que considerar un poquito más, ¿no?, de elementos que son muy importantes por el hecho de que es un sistema de concentración. Entonces, aquí está, ¿no?, para ir directo al grano, la ecuación de la eficiencia óptica. ¿Qué podemos ver en la ecuación? Bueno, la ρ, que sería la reflectividad de la placa, de la lámina, la transmitancia, en este caso de la cubierta de vidrio. Si no tiene cubierta de vidrio, la transmitancia automáticamente es 1. La absorbancia del tubo receptor, la absorbancia depende ya del tipo del material, depende que si tiene una pintura, depende si tiene un recubrimiento selectivo con el que pueda aprovechar mayor esa radiación, etcétera, ¿no? Lo recomendable es que sea muy cercano a 1. Y tenemos el factor de intercepción, que ahorita lo voy a explicar. Tenemos el factor geométrico y el ángulo de incidencia, que es la θ. Entonces, el factor de intercepción, que es la gamma, bueno, este describe la cantidad de energía que es interceptada por el CCP considerando rayos solares desviados o interceptados por el tubo receptor. Bueno, me explico. Hay algunos rayos solares que, dependiendo igual, digamos, del fabricante, ¿no?, de cómo se hizo, cómo se montó el CCP, van a haber algunos rayos que se nos van a ir, es decir, que no van a interceptar, como aquí puse en la imagen, que no van a interceptar al tubo. Eso suele pasar, igual puede pasar, no solamente por defectos de la lámina, ¿no?, que si está arrugada la lámina, si está doblada, tiene una imperfección,
puede ser por polvo, puede ser por suciedad de animales, o sea, hay muchas cosas que puede pasar, en el cual varios de esos rayos solares no intercepten en el tubo receptor. Obviamente, si el rayo solar no intercepta, pues es un rayo solar que se pierde, por eso le puse ese rayo solar perdido. Si intercepta, es un rayo solar que se aprovecha, ¿no? Lo cual es excelente. De esta manera, este factor, nuevamente como los otros, es muy recomendable que sea muy cercano a 1. ¿Qué quiere decir un factor de intercepción cercano a 1? Bueno, ¿qué quiere decir? Que todos los rayos solares que reflejaron, interceptaron en el tubo. Eso es sumamente difícil, o sea, raro, pero muy cercano a 1 sería lo ideal. Entonces, para calcular, digamos, es la única ecuación más engorrosa, ¿no?, que se puede encontrar en eso. Todo lo demás son ecuaciones simples, que es calcular la gamma, ¿no?, que se calcula de esta manera. Está la integral de, bueno, o sea, el único problema es que está la ERF, ¿no?, que es la función error de ERF de A y ERF de B, ¿no? ¿Y qué es A y qué es B? Bueno, pues aquí está, ¿no? Bueno, seno de phi r, coseno de phi, tengo ahí otros parámetros de sigma asterisco, beta asterisco, d asterisco, y otros parámetros que están aquí, que realmente, para resumir todo esto, son parámetros de errores que se tienen que considerar en el CCP puede ser mal colocación del receptor, error del perfil del reflector, errores angulares, desplazamiento del receptor, o sea, que se desplaza un poquito, o sea, muchísimas cosas, ¿no?, que pueden ser desalineación, o sea, son varios errores que podemos encontrar ahí, que realmente son errores muy pequeños, o sea, son valores muy pequeños, pero que vale la pena considerar, porque cuando se calcula toda la eficiencia, ahí en la eficiencia directamente, como se están multiplicando todos los valores, aunque esto disminuye un poquito, esto disminuye bastante, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber y conocer al menos cómo calcular este parámetro. Como dije, es el parámetro que lleva más trabajo en calcular por la integral de la ERF, de la función error, pero fuera de eso, todo exactamente lo mismo, que casi que el colector solar plano. Bueno, entonces hasta aquí sería el cálculo de estos 4, y faltaría saber cómo se calcula el AF, que es el factor geométrico, qué es el factor geométrico, y el ángulo de incidencia. ¿Okay? Entonces me voy a ir a la siguiente diapositiva para cuantificar lo que es el factor geométrico. ¿Qué es el factor geométrico AF? Bueno, es una medida de la reducción efectiva del área de apertura debido a efectos de incidencia normales que incluyen bloqueos, sombras, pérdidas de radiación reflejada por el espejo más allá del extremo del receptor. Es decir, es un cociente, ¿no? Como se puede ver, área sombreada entre área de apertura total. Entonces, cuando nosotros tenemos un CCP, pasa de que, de acuerdo a la posición del sol, parte de, digamos, del tubo hace sombra, ¿no? Hace sombra a la lámina, o sea, hace sombra por abajo, ¿no? Lo cual es totalmente lógico. Algunas partes se sombrean y otras partes no se sombrean. Entonces, por esa razón, se tiene que calcular este factor, ¿no? Que realmente, como pueden ver, se calcula a través de calculando previamente otros dos factores, que es la AB y la AE, que a su vez dependen de ya parámetros de diseño que ya deben de ser conocidos. Hasta este punto deben de ser conocidos, que es la distancia focal, el ancho de la parábola, y otro parámetro aquí que, bueno, no es ningún misterio, es la altura de la parábola, ¿no? Que simplemente es esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra parábola, ¿no? Esto es meramente geometría analítica. Que nosotros tenemos nuestra parábola, pues tenemos la distancia focal, que sería F, pues la altura de la parábola simplemente es de la base, ¿no?, del punto más bajo hasta el punto más alto, o hasta donde termina la punta de la lámina de la parábola. Ese sería HP. ¿Qué pasa? Cuando el ángulo de borde es igual a 90 grados, estos dos son exactamente iguales, ¿no? Se puede ver, exactamente es lo mismo, ¿no? Aquí tengo el ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa cuando no es 90 grados? Ahí sí es diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos más pequeña la parábola, es decir, más corta, el ángulo de borde, vamos a un ángulo de borde igual a, no sé qué será, 60, ¿no? Por ejemplo. Ángulo de borde igual a 60, pues el foco, ¿no? Como la parábola debe estar más abierta, pues ¿qué pasa? Pues que el foco simplemente se desplaza hacia arriba, ¿no? Obviamente. Entonces,
Al desplazarse hacia arriba, la distancia focal, bueno, me salió, ya se me salió todo choco, pero la distancia focal no es la misma que la altura de la parábola. Se tendría que calcular la altura de la parábola con meramente geometría analítica, trazando, bueno, yo lo haría así, ¿no? Trazando un plano cartesiano, trazamos la parábola, sé cuál es el ancho de la parábola, la WA, y pues no sé, planteo la ecuación de y igual a 4x cuadrada, meto un punto aquí conocido, y ya despejo y calculo la altura, ¿no? Que sería, por ejemplo, en un eje plano cartesiano sería la Y, ¿no? Entonces, de esa manera se calcularía lo que es la altura de la parábola y ya está. Podemos calcular lo que es la AB. Y ya teniendo estos dos parámetros, pues ya solamente queda sumar y dividir entre la A, que sería el área de apertura de la parábola, que como bien dije hace rato, se calcula multiplicando el ancho por el largo, ¿no? de la parábola. Y ya de esa manera podemos calcular el factor geométrico, que nuevamente, como dije, es un factor que incluye sombras y bloqueos y pérdida de radiación precisamente por este tipo de sombra, o a veces igual por la posición del sol, ¿no? Que puede haber diferente sombreado, ¿no? Por la posición ya sea del tubo, digamos la misma sombra que hace que puede hacer la lámina, ¿no? O entre otros elementos, ¿no? Que pueden estar por ahí. Entonces sí es importante considerar este parámetro. Bueno, continuando entonces, el último que sería el ángulo de incidencia, que es la θ, que se define como el ángulo formado entre el rayo solar y el plano perpendicular al eje focal del CCP. Este es un ángulo de incidencia que depende de la declinación solar, la latitud y el ángulo horario. Entonces aquí podemos ver la ecuación: declinación solar, que sería la delta, la latitud y el ángulo horario. Que estos creo que lo expusieron, si mal no recuerdo, un equipo lo expuso, todo esto de solarimetría y de ángulos y de todo este rollo, ¿no? Entonces, la latitud la podemos conocer fácilmente sabiendo en el lugar del país donde estemos. La declinación solar la podemos calcular en base al día en el cual nosotros estemos haciendo la modelación o el experimento o lo que sea. Y quedaría por calcular el ángulo horario, ¿no? Que pues realmente sí es fácil, solamente que hay que considerar la hora del día. En algunos casos, ahorita les voy a mostrar cómo se calcula esto, ¿no? Brevemente. Pero en algunos casos, para simplificar esto, el ángulo de incidencia, lo que se busca, ¿no? Del ángulo de incidencia, así como los otros parámetros, es que el ángulo de incidencia sea cero. A diferencia de los otros, que absorbancia, transmitancia, que sea 1, el ángulo de incidencia se busca que sea cero o minimizarlo. Esto se puede ver fácilmente de la ecuación. Coseno de 0 sería 1, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de la imagen, tenemos, por ejemplo, ¿no? La radiación solar, el rayo de la radiación solar, y tenemos nuestro, digamos, el eje perpendicular, ¿no? Por eso dice eje al plano perpendicular a la parábola, ¿no? Aquí tenemos nuestro eje. ¿Qué pasa? Que si este ángulo es mayor, obviamente el Sol está más desviado del concentrador, de tal manera que lo que a nosotros nos interesa es que tengamos el Sol, ¿no? y tengamos el CCP literalmente completamente alineado, ¿no? Con el Sol o con el haz del Sol. De esta manera, si nosotros calculamos pues sería el eje, coincidiría con el eje del haz de la radiación solar. Por lo tanto, el ángulo sería cero. De esa manera estamos aprovechando al máximo la radiación porque está incidiendo completamente perpendicular a la base, ¿no? del CCP. Entonces, eso sería lo mejor. Por esa razón, cuando el sistema tiene un seguimiento solar, el CCP tiene un seguimiento solar, esto literalmente lo ignoramos, o sea, decimos 1 y ya está. ¿Por qué? Porque el CCP siempre va a seguir al Sol de manera perpendicular. Cuando no tenemos un sistema de seguimiento, hay que calcularlo dependiendo del día, ¿no? Y eso dependiendo cómo se vaya moviendo el Sol a lo largo del día, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Y para calcular el ángulo horario, pues vamos a usar esta formulita. Como les dije, la declinación solar, si recordamos, se calcula así, conociendo únicamente el día juliano. La latitud del lugar, en este caso 21 grados si es de Mérida. El ángulo horario, que lo calculamos de esta manera, que se calcula a partir del tiempo solar verdadero, que a su vez se calcula con esta fórmula, ¿no?
que aquí incluye pues el tiempo local, porque ya saben que este tiempo, esta hora solar no es, está un poquito desfasada, ¿no?, que el tiempo actual, sobre todo si nuestro tiempo actual está tenemos horarios de verano, ¿no? En ese sentido, todavía aún más hay que considerar este cálculo, ¿no? La ecuación del tiempo, la longitud del local del lugar y la estándar del meridiano, ¿no? Que a su vez la ecuación del tiempo la podemos calcular de esta manera, que a su vez gamma se puede calcular de esta manera. Entonces, una vez haciendo todo este cálculo, ¿no?, y calculando TSB, ya podemos calcular el ángulo horario, y ya con estos tres ya podemos calcular el ángulo de incidencia. Nuevamente, ¿no?, si el sistema tiene seguimiento, automáticamente el ángulo de incidencia es 0. Bueno, ahora, hasta aquí sería toda la parte que es la eficiencia óptica. Antes de pasar con los coeficientes de pérdidas, porque sería como otro bloque diferente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o alguna duda. Nada, entonces. Bueno, continúo. Bueno, continuando entonces con los coeficientes de pérdidas, se van a considerar los coeficientes que están involucrados con el ambiente, ¿no?, y los coeficientes que están involucrados dentro del tubo receptor, es decir, con el fluido. El coeficiente global se puede calcular de esta manera. Repito, estamos contemplando, ¿no?, estamos asumiendo que el tubo es un tubo convencional que no tiene cubierta de vidrio. Ahorita les voy a mostrar cómo cambiaría la fórmula si tenemos una cubierta de vidrio. Este es un tubo simple, desnudo. Entonces, tendremos lo que es el coeficiente de convección externa por efecto del viento y el coeficiente de radiación, ¿no? Para calcular cada uno, pues aquí está, los dos. El HR, que sería el de radiación, sería 4, la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad del receptor y la temperatura del receptor. Todo esto ya saben que cuando estamos hablando de la radiación, para no hacernos bolas que tiene que estar en Celsius, en Kelvin, todo tiene que estar en Kelvin. Entonces, calcularíamos este parámetro y el HV, que sería la conductividad del aire, en este caso es del aire del ambiente, el diámetro externo del tubo y el número de Nusselt del aire ambiente o del aire externo. Bueno, ¿cuál es el problema? Este parámetro, la temperatura del receptor, no la conozco. Otro problema, el número de Nusselt, pues obviamente no lo conozco, lo tengo que calcular. KB lo podemos calcular de las tablas o de una ecuación empírica, ¿no? Diámetro externo se conoce, la emisividad se debe conocer y la constante de Stefan-Boltzmann pues es una constante que todos conocemos. Entonces el único detalle aquí es calcular TR y el número de Nusselt. Ahora, este es el caso tubo convencional. Actualmente, pues los tubos tienen su cubierta de vidrio con el hecho de minimizar estas pérdidas. ¿Cuál es el detalle? Que la transmitancia aquí, como no tiene cubierta de vidrio, es 1. Cuando ya implementamos una cubierta de vidrio, tenemos que asegurarnos que esa cubierta de vidrio sea muy cercana a 1. ¿Por qué? Porque sí es cierto, estoy perdiendo, valga la redundancia, estoy perdiendo pérdidas, ¿no? Estoy ganando más calor, estoy minimizando pérdidas, pero estoy minimizándome la transmitancia. Y al minimizar la transmitancia, estoy minimizando la eficiencia óptica. Entonces, es como un balance, ¿no? Entonces, por esa razón, la transmitancia tiene que ser muy cercana a 1, aun cuando tiene cubierta de vidrio. Entonces, que, como les digo aquí, alrededor debe tener un valor de 0.95 más o menos. Entonces, y además el espacio entre el receptor y el vidrio pues debe ser evacuado, ¿no? Porque si no fuera evacuado, otro problema. Voy a hacerlo así. Si no fuera evacuado lo que está aquí,
pues habría que considerar, además de las pérdidas que mencioné, que la convección y la radiación al ambiente, hay que considerar, primero, hay una convección interna, ¿no? Que es la interna forzada. Eso sería en el caso que no tuviera cubierta de vidrio. Cuando tiene cubierta de vidrio, si el aire no está evacuado, hay otra pérdida aquí dentro, ¿no? Que sería la pérdida por convección natural, ¿ok? Porque es un vidrio que está encapsulado, el aire está encapsulado aquí, el aire está completamente estático, ¿no? Habría una convección natural aquí y habría también una radiación del tubo con el vidrio. Es decir, ya de 3 nos pasamos a 5 pérdidas. Sí, cierto, hay más pérdidas, pero precisamente las pérdidas del tubo, o sea, la principal pérdida que hay aquí es la convección y la radiación. Le pongo la cubierta de vidrio, efectivamente, minimizo muchísimo estas pérdidas, pero tengo que considerar otras pérdidas. Por esa razón, el espacio debe estar, el espacio, el aire que debe estar aquí, debe ser evacuado. Al ser evacuado, ya no hay pérdidas y se pueden ignorar completamente. Ya solamente tendremos la convección, la radiación y la convección interna por el fluido. Entonces, eso sí es muy importante, por eso sí lo quise detallar un poco, ¿no? Entonces, de esta manera la UL pues se modifica y pues ya habría que considerar otras pérdidas. ¿Por qué son otras pérdidas? Para empezar, la radiación que hay aquí, la convección, si está evacuado, excelente. La convección no existe, pero la radiación siempre va a estar, o sea, la radiación donde nosotros estemos por más, siempre va a haber. ¿Que va a ser un número muy pequeño? Sí, pero siempre hay que considerarla. Por eso de 2 me pasé a 3, que sigue siendo la convección externa, la radiación de la cubierta al ambiente y la radiación del tubo a la cubierta. Eso es todo, ¿no? Y por esa razón, pues la ecuación se modifica considerando lo que es el área del receptor. ¿Por qué? Porque tenemos un área del receptor y otra área de la cubierta de vidrio. Que eso no pasa aquí, porque pues el tubo, las emisiones de las pérdidas de calor van con el ambiente. Entonces, por esa razón se modifica la UL y ya está, eso es todo lo que pasa. Y ahora sí, estas ecuaciones igual se tienen que modificar un poquito, que sería, esto de hecho es muy similar a la del colector, que sería la radiación de la cubierta al ambiente, es exactamente lo mismo, la emisividad, la constante de Stefan Boltzmann, la temperatura de la cubierta, la temperatura ambiente, que si recordarán la temperatura de la cubierta, a veces, o sea, no la conocemos, ¿no? A veces se propone la típica relación esa temperatura ambiente más 10 grados, o igual se puede calcular por métodos numéricos, de tal manera que se itere, para que se pueda calcular en un tiempo determinado, ¿no? Y la radiación del receptor o del tubo de receptor a la cubierta, y para ello necesito conocer la temperatura del receptor, que es otro reto, porque la temperatura del receptor tampoco la conocemos. Entonces, afortunadamente, a diferencia del colector plano, esta temperatura se puede estimar, que ahorita, bueno, ahorita lo voy a mostrar más adelante si me da tiempo. Y el área del receptor, el área de la cubierta y las emisividades respectivas, ¿no? Y eso es todo. Esa sería la única modificación que se haría cuando tiene un tubo concéntrico evacuado. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la temperatura de la cubierta. La temperatura de la cubierta de vidrio, por ejemplo, en el caso del colector, yo les dije esa regla, ¿no? Que sumen 10 grados, la temperatura ambiente le sumen 10 grados y esta podría trabajar para la tarea y para el ejercicio de la casa, ¿no? Entonces, aquí hay otra manera igual que se podría utilizar. Para ello, es un método iterativo que se va proponiendo valores literalmente, ¿ok? Se va calculando. Aquí, bueno, no tengo el diagrama de flujo, pero bueno, es para hacerse una idea, ¿no? Yo propongo un valor de TC, un TC propuesto, por ejemplo, ¿no? A partir de esa TC propuesta, puedo calcular esta HRC y, bueno, calculo realmente HRC, puedo proponer TR, aunque TR se va a calcular de otra manera, que lo voy a explicar. Calculo esta HRRC, calculo el HB, que el HB pues es relativamente sencillo, es exactamente lo mismo que aquí. Y ya una vez que calcule esto, pues utilizo la misma ecuación para volver a estimar otra TC, ¿no? Que esta sería la TC new, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esta sería la TC old, la antigua, ¿no?
como, bueno, como uno quiera llamarle. Entonces, propongo TC, hago el cálculo, calculo TC nueva y comparo. Y aquí es donde empieza el método iterativo, porque tengo que comparar, y si esa diferencia es muy grande, pues tengo que volver a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, ya la TC-OL, pues se va a volver, la TC-OL se va a volver la TNU, ¿no? Esta se vuelve esta y vuelve a entrar aquí y se vuelve a calcular. Ya en la segunda vuelta, cuando ya calcule TC new y esa TC new la vuelvo a utilizar para calcular otra TC new, ya a partir de este punto, en la tercera, cuarta iteración, ya se va a ver cuál es la temperatura más o menos real, ¿no? Porque al principio puedo proponer una temperatura así, medio estimado, pero a veces es muy diferente a lo que es la realidad, o sea, lo que realmente debería ser. Entonces ya después de la tercera, cuarta, quinta, yo lo puedo iterar hasta que se me dé la gana, puedo proponer un criterio, okay, que la diferencia sea 0.0001, ¿no? O sea, tan pequeño como se me dé la gana, y mientras más pequeño sea, pues mejor, de tal manera que cuando la TC all ya sea igual o muy cercano a la TC new, me detengo, ¿no? Stop, y ya esa sería la TC new o la TC real, ¿no? Del colector. Y ya, entonces, este es un proceso realmente que se hace en el código, se hace con un while, mientras que tal valor sea tal cosa, hago una condición y voy iterando, y una vez que obtengo el valor de TC, lo guardo y ya continúo con los demás cálculos, ¿no? Esa es una manera que también se puede hacer en el colector. Obviamente, yo les propuse, bueno, hagan esta consideración, le suman 10 para que no sea tan complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nos interesa es conocer, ¿no? Cómo se modela ese tipo de sistema. Pero una vez que ya tenemos práctica y todo, sobre todo, ¿no? Si somos muy buenos programando y todo eso, pues eso es pan comido, ¿no? Se hace muy rápido este proceso. Entonces, de esta manera se calcularía TC. ¿Qué pasa con TR? Bueno, TR se puede calcular, realmente se puede calcular, de hecho se puede calcular de aquí, de espejo TR, ya teniendo TC. Pero para calcular TC, pues tengo que proponer TR, ¿no? Y es como hacer un doble while o un doble ciclo. Entonces, en la literatura ya hay un método para poder calcular TR, que ahorita lo vamos a, bueno, ahorita te lo voy a mostrar. Antes de eso, vamos a terminar con esta parte del Nucel, porque ahorita o sea, me desligo un poco para saber cómo calcular este parámetro, pero todavía no hemos calculado los coeficientes como tal. Entonces, el primero que voy a ver es el de Nucel, que esto no me acuerdo si lo dije en su momento en el colector. Hay muchísimas relaciones, ¿no? Para calcular el número de Nucel. Hay relaciones que, o sea, se puede ir desde lo más simple hasta lo más complicado, ¿no? Que tienen logaritmo y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Una de las más igual utilizadas es esta, ¿no? Que, bueno, esta realmente es como una tabla, porque de acuerdo al rango de Reynolds, se propone un número de Nusselt, que es realmente muy simple, porque solamente tenemos que saber o conocer el número de Reynolds y el número de Frank, ¿no? Y ya está. El número de Reynolds lo podemos calcular, ¿por qué? Porque se supone que conocemos cuáles son los parámetros ambientales. Aquí está la velocidad del viento, el diámetro externo y la viscosidad del aire, que lo podemos calcular de las tablas o a través de una ecuación empírica del aire, ¿no? Que ya esas ecuaciones saben que calcula viscosidad, densidad, calor específico, etcétera. De hecho, hay ecuaciones que calculan directamente el número de Planck, ¿no? Lo cual estaría muchísimo mejor. Entonces, ya conociendo el número de Reynolds y el número de Planck, ok, esto se puede hacer con un if, else fácilmente, en qué rango de Reynolds estoy, y literalmente ya propongo, esta es mi ecuación, listo, ¿no? Calculo Nusselt, y ya está. Y ya conociendo el número de Nusselt, pues ya puedo calcular el factor el coeficiente, ¿no? De convección por efectos del aire, conociendo ya la conductividad y el diámetro del tubo. Bueno, ahora, continuando. Entonces, vamos a ver cómo calcular la temperatura del receptor. No le he mencionado hasta el momento, pero está de más decir que los parámetros termofísicos del aire se evalúan a la temperatura ambiente, ¿no? Precisamente porque es el aire ambiente, el aire externo,
que está incidiendo sobre el sistema, sobre el tubo. Por esa razón, todos los parámetros, todas las ecuaciones empíricas de densidad, calor específico, viscosidad y todo eso, se tienen que calcular en función de la temperatura ambiente. O sea, yo entro con la temperatura ambiente y a partir de ahí veo cuáles son los estímulos, los demás parámetros. Entonces, este factor, esta temperatura del receptor, sí se puede estimar, es un valor aproximado. Para ello hay que hacer un pequeño balance y la técnica es despreciar las pérdidas de calor por conducción. Las pérdidas de calor por conducción realmente sí se desprecian y solamente consideramos la convección y la radiación, que son los únicos que estamos considerando hasta el momento. Ahora bien, la temperatura del receptor se puede calcular de esta manera, conociendo cuál es la temperatura máxima, ¿no? En la salida, esta T-out es la temperatura del fluido, es la temperatura de entrada, digamos la IN, y esta es la out. ¿Qué pasa? Que la IN es una temperatura conocida, ¿no? Es un parámetro de operación que podemos saber. La out, pues no la conocemos, de hecho la out es una temperatura que tenemos que calcular. Entonces me va a decir, ok, oye, ¿sí cómo calcular TR si no conozco la T-out? De hecho la T-out es mi temperatura prioritaria, ¿no? Bueno, por eso dicen que es la T-out máxima, es decir, la máxima temperatura, ¿no? En la salida del fluido receptor, en la salida del tubo receptor, perdón. Para esa razón se tienen que despreciar todas las pérdidas de calor y se hace un simple balance, ¿no? Que ahorita más adelante voy a mostrar y listo, ¿no? Se calcula la T-out máxima. Obviamente está de más decir que la T-out máxima es mayor que la T-out real, porque esta T-out, ¿no? Que nosotros vamos a calcular al final es la real. ¿Por qué la real? Porque considera todas las pérdidas que están involucradas en el tubo receptor. Cuando nosotros despreciamos esas pérdidas, pues podemos calcular una temperatura que sería la temperatura máxima, pero esa temperatura máxima está sobrevalorada, o sea, está por arriba de la temperatura out, que debería ser la temperatura real. Por eso se va a ver ahí la pequeña diferencia cuando se comparen estas dos temperaturas. Entonces, ya calculando esta, que lo voy a mostrar más adelante, y conociendo estos parámetros, podríamos calcular nosotros la temperatura del receptor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la eficiencia óptica, la concentración solar, la radiación solar directa. Aquí se me había olvidado decir, esto es radiación directa, ¿ok? Y el coeficiente de transferencia de calor por convección interna, ¿no? Que es, como ya sabrán, es otro número de Nusselt y otros parámetros hidráulicos, ¿no? Que ahorita les voy a mostrar. Bueno, ¿cuáles son estos parámetros hidráulicos? Bueno, primeramente tenemos esta HF, ¿no? Que sería el coeficiente de transferencia de calor por convección interna, que es análogo al HB, pero este es del fluido. Se calcula a partir de la conductividad del fluido, el diámetro interno y el número de Nusselt del fluido. Nuevamente, esto es como el aire, la temperatura con la que nosotros tenemos que entrar para hacer el cálculo tiene que ser la temperatura de entrada del fluido, porque es la única temperatura que conocemos. El número de Nusselt se puede calcular a partir de otra relación que, si recuerdan, es la relación de Gnielinski, que se divide en tres, ¿no? Primeramente, dependiendo de la región en la cual nosotros nos encontremos, vamos a poder calcular el número de Nusselt. Son tres regiones: la laminar, la transitoria y la turbulenta, ¿no? La laminar es muy fácil. Si Reynolds es menor de 2300, Nusselt vale 4.36, ¿no? Directamente. En la transitoria no es tan fácil, porque para calcular la transitoria tenemos que calcular la turbulenta. Esta transitoria es como digamos, como bueno, no quiero decirle promedio, ¿no? Pero lo podríamos ver así, ¿no? Como un Nusselt medio, ¿no? Porque está después de la laminar, pero está menos que la turbulenta. Entonces, aquí está la ecuación. Necesitamos Chi, que sería esta ecuación, que como pueden ver solamente requerimos el número de Reynolds. NuLam 2300, que es este valor, y NuTurb igual a 4000. Bueno, NuTurb 4000, que sería el número de Nusselt considerando reinos de 4000 en la región turbulenta. Entonces, ¿por qué digo que es como un promedio? Porque tenemos que calcular las dos. Tenemos que calcular esta. Bueno, no calcularla porque ya la conocemos. Y tenemos que calcular ahora sí el número de Nusselt para la región turbulenta.
aunque no estemos en la región turbulenta, tenemos que calcular la región turbulenta con 4000, entrando con 4000 y entrando con pram.7 y esta D, que ahorita lo voy a explicar, .0001. Y ya que tengamos los dos, pues hacemos esta suma, hacemos la multiplicación y listo, ¿no? Ya tenemos el de la región transitoria. Ahora bien, ¿cuál es ese nucel de la región turbulenta? Bueno, pues ahora aquí está. Es toda esta ecuación, que sería para reinos mayor que 4000, que sería FF, que es el factor de fricción, que se puede calcular. Hay muchísimas relaciones para calcular el factor de fricción. Hay unas que tienen logaritmo natural, logaritmo base 10, bueno, hay un montón. Y esta D, que literalmente es como una división, es una razón entre el diámetro interno y la longitud del tubo. Y tenemos esta variante de ρ, que es la rugosidad del tubo, que aquí depende de qué tipo de tubo sea, si es cobre, acero, latón, bueno, en fin, ¿no? Que eso literalmente yo busco la rugosidad del cobre y ya listo, ¿no? Ya puedo tener el valor exacto. Y otros parámetros que necesito, que igual pueden ser de tablas, pueden ser de ecuaciones empíricas, como el número de Frank, y ya está, ¿no? O bueno, la viscosidad dinámica del fluido, y el flujo másico que aquí está, que también es un valor, que es un parámetro, perdón, que también debemos conocer porque es un parámetro de operación que desde el inicio nosotros ya lo definimos y ya lo podemos calcular fácilmente. Entonces, de esta manera, pues nosotros calcularíamos lo que es el número de Nusselt, la región turbulenta. Si el fluido automáticamente está en región turbulenta, utilizo esta ecuación. Si está en región transitoria, tengo que calcular la región turbulenta con 4000, hago el cálculo y ya considerando la región laminar, hago el producto de aquí y ya listo, ¿no? Ya quedaría la ecuación, ¿no? A ver, permítame un momento, creo que se va a descargar. Se está descargando el otro. ¿Cómo? Sí. Ok, continúe. Bueno, el doctor Bazán no sé si está aquí. Si pudo entrar con nosotros, creo que no estaba, ¿no? No, al final no asistió, no estuvo aquí. Bueno, no pasa nada. Ok, creo que estoy como a la mitad. A ver. Bueno, creo que vamos a terminar antes de lo que pensé. No hay, obviamente no hay tarea ni nada, no es meramente conocimiento o información adicional que a ustedes les puede servir. Pero sí hay algunos ejemplos que, bueno, están resueltos, ¿no? Como ya saben, normalmente es ejemplo, solución, solución y luego tarea. No hay tarea, pero sí hay ejemplos. Entonces, los ejemplos los voy a dejar para el viernes, porque realmente pues no son tan sencillos, ¿no? O sea, no son sencillos, ¿no? Pero puede llevar tiempo, ¿no? Como todo. Entonces, termino realmente con la presentación esta de la eficiencia. O sea, termino la eficiencia térmica, que sería el objetivo principal. Y antes de los ejemplos, ya termino la clase y ya. Sería hasta, nos vemos el viernes. Sí, yo pensé que iba a terminar un poco más tarde, pero bueno, terminaré antes. Pero bueno, mejor para ambos. Ahora bien, entonces, bueno, hasta aquí en esta parte, no sé si hay alguna duda, porque a veces puede ser un poco confuso, ¿no? Cómo calcular este Nusselt. ¿Hay alguna pregunta o duda? ¿O todo bien, todo correcto? Creo que todo bien, profe. Todo bien, todo correcto, ya finalizé. Ok, ahora de un momento. Muy bien. Voy a continuar entonces con la próxima, que ya casi ya se va a acabar esto. Siguiente. Muy bien. Entonces, ahora sí, recordaremos temperatura del receptor. ¿Qué necesito? La temperatura, la T-out, ¿no? ¿Por qué? Porque la HF ya la calculé. ¿Dónde la calculó? Bueno, pues ya calculé el número de Nusselt, ya puedo calcular la HF, ¿no? Ya está listo. Solamente me falta esta T-out máxima, que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Que realmente es una temperatura estimada, ¿no? O sea,
Pero es una de las mejores formas, ya está en varios artículos y todo, para poder estimar esta temperatura. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la temperatura de entrada, la conocemos porque es un parámetro de operación. Perfecto. La eficiencia óptica la conocemos, el área de absorbancia la conocemos, la radiación la conocemos, el flujo máximo la conocemos y el calor específico del fluido lo conocemos. Entonces, como conocemos todo, pues literalmente despejo la T-out máxima, que en otras palabras, como se dan cuenta, todo lo de aquí pues son ganancias, o sea, la radiación es una ganancia, el flujo másico pues es directo, el área de absorbancia, lo que tengo, o sea, no estoy considerando ninguna pérdida. Pérdida térmica, ¿ok? Hago la aclaración porque dentro de la eficiencia hay pérdidas ópticas que ya los debemos haber calculado, el factor de intercepción, el factor geométrico, o sea, las pérdidas ópticas están, pero las pérdidas térmicas no están. Entonces, por esa razón se dice que es la temperatura máxima, porque es la temperatura que se puede alcanzar sin pérdidas. Entonces, esto es muy fácil, se calcula. Únicamente aquí hay un detalle. Bueno, yo aquí puse que estos parámetros termofísicos se evalúan a la temperatura promedio, que sería la TI más la T-out máxima entre 2. Si no se hace así, o sea, no pasa nada. También se podría evaluar, porque lo he hecho así, se podría evaluar a la temperatura de entrada. Sí se puede hacer. Eso es más fácil porque la temperatura de entrada es directa, o sea, tengo la ecuación empírica y directamente ya calculo la temperatura. Sí lo puedo calcular con esta temperatura media, pero tengo que calcular previamente la temperatura máxima. O sea, yo puedo calcular la TI, con la TI, bueno, no la calculo, la C, con la TI calculo los coeficientes del calor específico, la conductividad, densidad, viscosidad, y ya que tenga la T-out máxima, entonces esta T-out máxima que retroalimente la TM, y a esta TM me vuelve a servir para calcular la CP, la K, la mu, la ρ, etcétera, ¿no? Se puede hacer así o directamente utilizan la TIM y ya está, ¿no? Calculan los cuatro parámetros termofísicos principales. Entonces, por eso lo puse aquí, pero bueno, igual hago la aclaración. Entonces ya con esto, pues ya conoceríamos la T-out máxima, por lo tanto ya conocemos la HF, ya conocemos todo esto, ya está, y ya podemos calcular la TR. Y bueno, ¿para qué fue todo este rollo de calcular la TR? Porque pues el objetivo es calcular el coeficiente H, bueno, aquí HR, y si fuera un tubo evacuado, pues sería aquí, ¿no? El HRRC. Y como la TC ya la estuvimos iterando para conocer cuál es la real, pues ya está, ¿no? Ya tengo tanto esto, ya tengo esto, y ya tengo, bueno, la HP, ¿no? Que sería esta. Pero como en nuestro caso, o sea, en el ejemplo que les estoy poniendo es un ejemplo de, ¿cómo se llama? Es un ejemplo, considerando un tubo convencional, entonces, pues simplemente lo consideramos de esta manera, HB más HR. Y ya finalmente, pues vamos a calcular la eficiencia térmica, que esto es exactamente el mismo procedimiento que el colector plano, donde tenemos que calcular el factor de remoción, que el factor de remoción se calcula a partir de otro factor, y ese factor a partir de otro factor, y así. Bueno, solamente que hay unos pequeños cambios porque no es plano, sino es un tubo, y por ese tubo, pues, hay un logaritmo y ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, entonces, el factor de remoción, que si recuerdan que es la misma definición, el mismo concepto que el colector plano, es un factor que relaciona la ganancia de energía útil de un CCP con la ganancia útil de toda la superficie del CCP si estuviera la temperatura de entrada del fluido. Obviamente el tubo receptor está más caliente que el fluido porque es metal, pero el tubo receptor no puede aportar todo el calor al fluido, es decir, el tubo receptor por más que lo caliente, se va a llegar a una temperatura y el fluido le va a estar removiendo calor al tubo, es decir, nunca se van a igualar, ¿no? Además de que el fluido está fluyendo y está pasando y pasando, entra, sale, entonces no se pueden igualar. Por esta remoción que el fluido hace de ese calor al tubo, existe este famoso factor de remoción, ¿no? Entonces, que se calcula de esta manera, conociendo la M punto, la flujo másico, el CP, la R, la UL, ya la debimos haber calculado a través de la ecuación que les presenté anteriormente. Como ya tenemos la UL, lo que no conocemos es esta F', que es el factor de eficiencia. Entonces, el factor de eficiencia es
realmente es otro factor que considera tres tipos de, es como una resistencia térmica, ¿no? Bueno, aquí se puede ver. La primera resistencia térmica sería la resistencia térmica con el ambiente, que sería 1 entre UL. Luego está la resistencia térmica del tubo, ¿no? Porque el tubo tiene un espesor. Y luego la resistencia térmica del fluido que está dentro del tubo, que sería esta relación. Entonces, como se puede ver, aquí están estos tres en la ecuación. Y con base en eso, calculamos lo que es la F', donde aquí puse KC y en este caso es KR. KR es la conductividad térmica del material del tubo receptor, ¿no? Que eso lo conocemos de las tablas. Entonces, conociendo este parámetro F', pues ya podremos calcular FR y ya está. Y conociendo ya FR, ya podríamos ir al calor útil, que el calor útil es exactamente la misma ecuación, sería factor de remoción por eficiencia óptica, por área de absorbancia, por radiación solar, menos área del tubo receptor, por UL, por TI, menos TA, temperatura ambiente. Ya conocemos el calor útil, que sería el calor útil, la fórmula de calor útil de manera teórica, ¿no? Y esta es la fórmula de calor útil de manera experimental. Como este es igual a este, pues ya saben lo que se hace, ¿no? Se iguala esto, se iguala a esto. Y lo que nos interesa es esta temperatura, que esta es la temperatura de salida del fluido, pero ya la temperatura real. No es la temperatura máxima, es la temperatura real. Y igualamos ambas ecuaciones, despejamos Tout y ya despejamos Tout, pues ya tenemos todos estos parámetros aquí. Y ya una vez que calculemos Tout, pues ya damos por listo, ¿no? Esta parte de la modelación. Y ya solamente quedaría calcular la eficiencia térmica, que se calcularía como la relación del calor útil entre el área por la radiación. O también se puede calcular, o sea, si reescribimos este calor útil y todo eso, pues se puede calcular de esta manera, ¿no? Donde aquí está el factor de concentración del CCP, que es exactamente lo mismo que el colector plano, solamente que el concentrador de canal parabólico, el CCP, pues considera el factor de concentración. Y por ese factor de concentración, que dependiendo del área puede estar 10, 15, 20, ¿no? Dependiendo del área del colector, del CCP, pues me va a decir cuál es la ganancia, ¿no? Esto repercute directamente en la temperatura. Mientras más grande sea el factor de concentración, pues mayor es la temperatura, ¿no? ¿Se entiende? Y pues la eficiencia también. Y ya, eso sería todo. Con esto terminamos de calcular la temperatura de salida, la eficiencia térmica y pues se acabó, ¿no? Ya luego sigue, si no estoy mal, si sigue el ejemplo. Y ya, bueno, eso sería toda la explicación, ¿no? de la modelación del CCP. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Que realmente tampoco quise indagar mucho, ¿no? Como en el plano, ¿no? O sea, centrándome en cada detallito, porque como les digo, ¿no? O sea, repito, es similar a la modelación del colector plano. O sea, por eso lo hice así, ¿no? Con este mismo formato de la presentación, formato de las ecuaciones, porque es exactamente lo mismo, cambia que alguna ecuación, que el número de Nusselt cambia, el factor de remoción cambia, la eficiencia cambia, ok, que hay que considerar, la eficiencia óptica hay que considerar que el factor geométrico, el factor de intersección, pero fuera de eso, literalmente los pasos a seguir son los mismos, ¿no? O sea, lleno de la eficiencia, los coeficientes de pérdidas, algunos parámetros hidráulicos, tal vez esta TR sea nueva, ¿no? Porque esa TR, pues, a veces se propone, ¿no? O sea, igual se propone y se itera, pero fuera de eso, pues es exactamente el mismo concepto, ¿no? El mismo balance de energía. Y ya, pues sería todo. No sé si hay alguna pregunta o duda. Si no hay ninguna pregunta, pues yo creo que ya nos podemos retirar. Y pues sería hasta el viernes la próxima reunión, como les dije. Ya nada más termino mostrarles los ejemplos que hay, los ejemplos, soluciones. Y pues creo que ya, ¿no? Creo que ya se da por hecho todo y ya solamente quedarían los de sus proyectos, ¿no? Tengo entendido.
Si no hay dudas, pues sería todo de mi parte hasta el viernes. Perfecto, maestro, gracias. Hasta el viernes.